Bueno, vamos a comenzar en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, y dice la palabra de nuestro Señor así. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Le está hablando a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Las personas que no están cimentadas y arraigadas en la roca que es Jesucristo nuestro Señor, esas son las que son engañadas. Y empiezan a prestar oído a religiones, a tradiciones y costumbres de los hombres. Por eso es importante que nosotros seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo nos habla. Por eso Juan en Apocalipsis decía, el que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, mis amados, ¿sí? Y Él quiere guiarte, dirigirte, prepararte y capacitarte con un propósito de que se cumpla el plan de Dios en tu vida y en tu familia. O sea, nuestro Señor no nos habla nada más para estar aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Veamos cómo tomó a sus discípulos y después cuando los enseñó, les dijo, no salgan de Jerusalén cuando Él iba a partir. Pero ¿saben qué? Esperen al Consolador. Esperen el poder, porque sin poder nada podemos hacer, le estaba diciendo. Cuando sean investidos de lo alto, que sean llenos del poder del Espíritu Santo, entonces sí me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Y esa es la evidencia que debe de haber en cada uno de nosotros como su iglesia. En cada uno de nosotros debe de haber poder, porque nuestro Dios no es religión, no es tradición ni es costumbre. En la medida que nosotros aprendamos de nuestro Dios, vamos a vencer a Satanás. Si tú no conoces a tu enemigo, ¿cómo lo vas a vencer? O sea, es imposible. Para que tú conozcas a tu enemigo, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Porque la palabra es la que desnuda al mismo diablo y al infierno. Si nosotros no nos metemos a las escrituras, simple y sencillamente nada más es una religión, una tradición y costumbre. Por eso hoy en día las iglesias están llenas, pero hay enfermos, muchos tienen necesidad, muchos están todos tristes, todos apáticos. No. Cuando venimos a la casa de Dios, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Venimos porque estamos cansados de toda la semana y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza y la fortaleza para comenzar otra. Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, el día de mañana vas a perecer. Te vas a cansar. Por eso es importante que dependamos al 100% de nuestro Dios. No nada más cuando lo necesitamos, no. Cuando lo necesitamos porque lo necesitamos y cuando no lo necesitamos por agradecimiento de lo que Él ha hecho y está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. De las dos maneras tenemos que ser agradecidos. Abondarán la fe, dice. O sea, quiere decir que si tú no tienes fe es porque no conoces las escrituras. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra, no hay quien te engañe, no hay quien te manipule, no hay quien te saque del plan y del propósito de Dios. Y eso es lo que venimos a aprender. Que sea el que nos esté preparando, enseñando y capacitando para llegar al plan y al propósito divino de Dios. Acuérdense que a Jesús le decían Rabí, y la función de Rabí significa maestro, y la función de un maestro, ¿cuál es? Bueno, en la medida que tú te metas con la palabra, Él te va a enseñar, Él te va a preparar, Él te va a capacitar. Dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que nada más están perdiendo el tiempo. De nada sirve que estén ocupando un lugar. Por eso es importante que nosotros dependamos de nuestro Dios, no de un hombre, de nuestro Dios. Dios nos ha tomado para que nosotros seamos heraldo, ¿sí? Pero que hagamos lo que a Él le agrada, no que lo que nosotros queramos. Y aquí siempre van a encontrarse con la palabra, ¿sí? Si está haciendo las cosas incorrectas, la palabra los va a confrontar. Yo no voy a tener que confrontarlos porque
porque yo no soy Dios. La palabra que es Dios los va a confrontar si ustedes están haciendo lo correcto o lo incorrecto. Doctrinas de demonios. ¿Sí? ¿Qué tipo de enseñanza está llevando? Porque doctrina significa enseñanza. ¿Qué te están enseñando o qué te enseñaron donde tú acudías? Que Dios es amor y que tú ya eres salvo. ¿Qué te enseñaron? Cuando la palabra nos enseña que tenemos un Dios celoso y que cuando hacemos lo que queremos, Él nos corrige y nos disciplina. Es al Dios que le servimos, al Dios de la perfección. Él es perfecto, pero en Él hay perfección, hay crecimiento, entendimiento y discernimiento de lo bueno y de lo malo. Si no lo tenemos a Él, no vamos a crecer. Pablo sembró, dice un pasaje de la Biblia, Pablo sembró, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Entonces, si tú no tienes una relación y comunión con Dios, ¿cómo quieres recibir el crecimiento espiritual a tu vida? Por eso es importante que nosotros establezcamos nuestro altar en nuestro cuarto secreto. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, dice su palabra que nos lo recompensará en público. ¿Qué te va a recompensar en público? De lo que tú eras y de lo que ahora eres. De lo que no tenías y de lo que ahora tienes. Porque un Padre nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros de lo que Él nos enseña a través de su palabra. ¿Sí? Dice, porque no, dice en Zacarías capítulo 4, versículo 7, porque no es con espada, ni es con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, yo te quiero decir mejor párale. Pídele a Dios que te dé la ayuda, pídele a Dios que te dé la dirección. Porque si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, Él te va a guiar siempre a toda verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a alertar lo que puede venir una hora después. Sí, porque nosotros a veces no nos le pedimos a Dios dirección, no le pedimos a Dios que abra nuestros ojos, que seamos sensibles y a veces vamos al lugar equivocado y ahí pasó la tragedia. El Espíritu Santo te va a prevenir. ¿Sí? Así como te corrige, te redarguye, te instruye y te prepara, también te va a alertar. ¿Sí? Él nos va a alertar de lo porvenir, Él nos va a alertar del peligro, no cuando ya te pasó, porque ya cuando tú lo hizo, ¿para qué? Y eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que Dios quiere lo malo para nosotros? Yo no creo. Si mandó a su Hijo Jesús a la cruz para pagar el precio por todo el mundo, ¿no deberíamos ser agradecidos con Él? Él es nuestra esperanza, Él es nuestro príncipe de paz. Aquí en el mundo no hay paz, aquí hay pura ansiedad, puro estrés, puras cosas que te van a enfermar. Por eso debemos reposar en Jesús. ¿Sí? Y eso es importante que nosotros lo captemos y lo aprendamos. Dice el versículo 2, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Toda gente hipócrita es la gente que miente, que aparenta, pero no lo es. Que dice que sigue a Jesús, pero está vacío de Jesucristo. Esas son las personas, vamos a poner a los católicos. Puras cosas que realmente enseñan que lo van a llevar al mismo infierno. La doctrina que te va a llevar al destino que Dios tiene preparado es la doctrina de Jesucristo. Por eso Pablo le decía, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20. Hay poder en la palabra, porque la palabra está viva, la palabra es Dios. Con la palabra Jesucristo venció a Satanás cuando le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vencer tú al diablo? Tienes que aprender esto. ¿Cómo vas a pelear? ¿Cómo vas a guerrear?
Es fundamental que nosotros aprendemos y memorizemos las citas de nuestro Señor. Con esto vamos a vencer todo el signo de Satanás. ¿Qué dice la religión, la tradición, la costumbre? Todos vamos para con Dios. Ahora el católico, que ahora es cristiano católico. O sea, siempre quieren imitar a Jesús. Pero pura falsedad y pura mentira del diablo. Entonces nosotros tenemos que estar alerta. Si estás dormido, te va a arrastrar, te va a robar, te va a matar. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice que Satanás anda como león rugiente. ¿Qué come un león? Carne. Aquellos que están en la iglesia, pero satisfacen sus deseos carnales. Dios no es carne, Dios es espíritu. Y nosotros debemos de ser esas personas. ¿Sí? Porque su Santo Espíritu es el que mora dentro de nosotros. Y tenemos que dar la libertad para que sea el que nos guíe. Por senda de justicia, por amor de su nombre. No donde nosotros queramos ir. Y ahí va a cambiar la vida de la persona y del hermano que realmente quiere ser preparado y enseñado. Dice el versículo 3, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Nosotros comemos todo tipo de alimentos. Viene la Pascua y comemos todo, excepto la sangre. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña la palabra, la sangre y la vida. ¿Y ellos qué enseñan? Lo contrario, no comas carne de puerco. O sea, son puras herejías, son puras blasfemias, son puras mentiras que ellos han metido aquí al mundo y a la tierra. Por eso nos habla que el Dios de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento de aquellos que están dormidos, de aquellos que no quieren nada con Jesús. Y dice, no, yo soy católico, yo soy católico. Nosotros tenemos que saber a quién le servimos, de dónde venimos y a dónde vamos a llegar. Porque si tú no sabes a dónde vas a llegar, pues es porque estás extraviado. ¿Sí? Tenemos que tener la seguridad, la certeza, cuál es nuestro galardón el día que terminemos nuestra carrera. Pero antes de terminar nuestra carrera tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Aquí tenemos luchas, aquí tenemos batallas, aquí tenemos aflicciones. ¿Sí? Y ahí se va a revelar el carácter del verdadero cristiano. Tenemos que seguir adelante. ¿Sí? Solamente con Él podemos vencer. Por eso Pablo dice, somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. No dice que en tus fuerzas, no que tú eres muy robusto, no. Siempre en Jesús. Siempre con Jesús. Fuera de Jesús no somos nada. La promesa es para nosotros como iglesia. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están unidos a Jesucristo nuestro Señor. Que somos uno, no somos muchos. Ninguna condenación hay para nosotros. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Jesús. Y si estamos unánimes, y si vivimos como Él vivió, y si lo imitamos a Él, vamos a caminar y vamos a llegar a ese destino glorioso y maravilloso. No lo que diga el hombre, lo que nos enseña es su palabra. ¿Sí? Y tenemos que darle gracias a Dios por los alimentos. Sea lo que sea, sean frijoles, sean tortillas, lo que sea, gracias Señor. No tenemos que quejarnos. ¿Por qué no tenemos que quejarnos? Porque nosotros no sabemos pedirle. ¿Sí? Él dice, mío es el oro, mío es la plata, el mundo y su plenitud, y todo cuanto en él habita. En el Salmo 21 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si te falta es porque tú no lo conoces. Es como si tú le dijeras al vecino, oye papá, pues préstame dinero. ¿Qué te va a decir él? Pues si yo no soy tu padre. Así es Dios.
Tenemos que conocer y saber el corazón de nuestro Dios. ¿No saben tocarle el corazón a nuestro Dios? Humillándonos y reconociendo lo que somos. Eso es lo que le agrada a nuestro Padre. Llorarle en nuestra necesidad y llorarle por gratitud. Siempre humillados, siempre postrados. ¿Sí? Para que sea Él el primero en todo y sobre todo. Dice el versículo 4, todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Todo. O sea que las pruebas también Dios las permite y no nos debemos de quejarnos, sabiendo que la prueba nos da el crecimiento. Si no tenemos pruebas, ¿de qué estamos hechos? ¿O cómo vamos a llegar a ese destino de nuestro Señor? Las pruebas son las que nos forman el carácter, el temperamento, de realmente quiénes somos nosotros. No, pues una persona que nunca ha tenido pruebas, pues, en la primera se rinde. Las pruebas son las que nos forman el carácter. ¿Sí? Y aunque vengan pruebas, aunque vengan aflicciones, yo estaré aquí. Por eso el profeta Q dice, aunque la higuera no dé frutos, no me importa, yo voy a estar contigo. No darán ahorita, pero ya llegará el tiempo que dará, porque no es en mi tiempo, es en el tiempo divino de nuestro Dios. Y a veces nosotros queremos las cosas a la de ya, pero ¿cuánto tiempo dejamos de hacer las cosas que a Él le agradan? ¿Sí? Y Dios lo permite, porque si no, no hubiera pruebas. Tenemos tentaciones, tenemos pruebas, pero de todos Él nos saca adelante. ¿Sí? Cuando hacemos lo que le agrada. Los que se han desviado a doctrinas de demonios ya ni siquiera tienen el discernimiento. ¿Sí? El católico es una doctrina de demonios, el testigo de Jehová, los mormones, y tantas otras religiones que aparentemente te hablan de Jesús, pero todas esas doctrinas las escribió, esos libros que usan ellos, no las escribió Dios, las escribió un hombre. Y eso es lo que no entienden, porque tienen cegado el entendimiento. Miren, pasemos al Evangelio de Lucas capítulo 6 y tantas cosas que tenemos que aprender en nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice, los 12 apóstoles, el encabezado. Habla de 12 apóstoles. ¿Sí? No habla de multitudes, de millones, no. Habla nada más de 12. ¿Por qué habla de apóstoles? ¿O por qué Jesús toma 12? 12 es el gobierno de Dios. Si usted lee la palabra en Apocalipsis, dice que hay 3 puertas en el norte, 3 en el sur, 3 en el este y 3 en el oeste. No hay más, son 12. 12 patriarcas, que son los que están también. 12 apóstoles son los que están también. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron profetas y apóstoles estos hombres? Que tanto ustedes le están creyendo, porque están arrastrando y engañando a la iglesia, porque no se pueden escudriñar la palabra. Miren lo que dice la palabra y lo que dice Jesucristo. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, toda la noche. No fue media hora, no fue toda la noche. Él nos da el ejemplo de cómo debemos de vivir una vida consagrada a nuestro Padre. Porque Jesús es nuestro hermano y el Padre de nuestro Dios Jesucristo también es nuestro Padre. Si hacemos lo que le agrada, si imitamos a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice el 13, al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. No dice que una gran multitud. Todo ya está escrito en la palabra. Todas esas doctrinas demoníacas que se han infiltrado en la iglesia
es porque ustedes no leen la palabra. Dicen, va a venir un profeta de tal lugar, va a venir un apóstol. Esas son puras herejías y puras blasfemias. Nuestro Señor nada más escogió a 12. Y ellos piensan que el apóstol es el mayor y están equivocados. El que es el mayor es el maestro, porque el maestro es Jesús y Jesús fue quien los enseñó, los preparó y los capacitó. Pero hoy en día así viven, porque son engañados, porque no tienen esa relación ni comunión, y el Espíritu Santo es el que les va a revelar o les va a nombrar. Es quien les va a dar el entendimiento de las Escrituras. No es el hombre, es Dios a través de su Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Y luego empieza a decir los nombres. Dice el 14, Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote, y Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Veamos que aquí se mató uno. Por 30 monedas entregó a Jesucristo. Entró la maldad en su corazón. ¿Y qué hizo? Cuando quería regresar las monedas ya no se las recibió el sacerdote. Las tiró y quedó colgado. Ni en la tierra ni en el cielo. Bueno, estos 11 siguieron el ministerio de Jesucristo. Y Jesús, porque él ya lo tiene preparado, él no anda haciendo las cosas improvistas. Él tenía preparado a Saulo de Tarso. En ese encuentro que tuvo cuando él iba a Damasco, se le apareció Jesucristo. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. No le dijo, ¿por qué sigues a Juan? ¿Por qué sigues a Pedro? No, ¿por qué me persigues? Porque quien se mete con la iglesia de Jesús, se mete con nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Y él fue el que tomó el lugar apostólico cuando comenzó en los Hechos de los Apóstoles. Hasta ahí terminó todo. Por eso Pablo decía, o sea, como el último de los abortivos, porque él fue el último. Como cuando una mujer ya está avanzada en años y que, como en este caso Sara, que dio a Isaac a los 90 años, ya no tenía fuerzas. Así lo describe el apóstol Pablo, o sea, como yo soy el último. ¿Dónde saca la gente tanto apóstol, tanto profeta? Se dejan engañar. Y no es por Dios, porque Dios es verdad y Satanás es mentira. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros tengamos un hábito, así como tenemos un hábito de comer, tengamos un hábito de alimentar nuestra alma. Porque a veces alimentamos mucho nuestro cuerpo y dejamos vaciar nuestra alma. Y es cuando vienen las enfermedades. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio, que así como te alimentas físicamente, así te tienes que alimentar espiritualmente. Porque van a venir virus, van a venir enfermedades. Y tenemos que estar fuertes y robustos. ¿Sí? Si no estamos bien cimentados y arraigados, vamos a pagar las consecuencias. No porque yo diga, soy cristiano, soy hijo de Dios. Él nos enseña para prepararnos y capacitarnos. Entonces, donde quiera hay traidores también. Por eso no debemos de confiar en el hombre. ¿Sí? Tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Y te hablo de una persona que está hablando y predicando. Yo también soy igual que ustedes. Yo les hablo de la palabra, no para que me obedezcan a mí, para que obedezcan a Dios sobre todas las cosas. Y para que caminemos unánimes y que vayamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Hoy en día la iglesia está idolatrando al hombre. Tú ves a Maldonado y no dice, no habla de Dios. Tú ves a Cas Luna y siguen al hombre. O sea, si ustedes se ponen alerta y se ponen a ver lo que está aconteciendo al mundo, la iglesia no es de Jesucristo. Están siguiendo un hombre. Tuvieron un encuentro con Jesús, pero no supieron ni cuándo. Jesús siguió caminando y él los dejó paralizados, el mismo diablo.
Y ese es el gran problema hoy en día en la iglesia. ¿Quién va a venir? ¿Qué predicador va a venir? No se trata del predicador. Se trata de que te hable la palabra de nuestro Señor. Porque la palabra es medicina a tus huesos. No porque venga el predicador y... ¿Qué va a hacer el predicador? ¿Te va a sanar? ¿Te va a levantar? ¿O qué es lo que va a hacer? El predicador, somos unos inútiles. El único que puede hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros se llama Jesús. Aquí no hay más, mis amados. Por eso yo estoy siempre en contra de todos estos que dicen que va a venir tal. O sea, yo no participo, porque a mí la palabra no me enseña eso. Y hay muchos que siguen arrastrando. Lo está arrastrando, lo está arrastrando. Tenemos que ser sabios. Les vamos a enseñar una doctrina de hombre para que vean. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 7. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, no. Hay doctrinas de hombres, hay doctrinas de demonios. Y a la par van al mismo destino. ¿Sí? Es Marcos capítulo 7, versículo 6. Y aquí está hablando de Jesucristo, porque siempre a Jesús lo confrontaban los fariseos, los saduceos, los ancianos y los herodianos. Herodes también tenía una religión ahí en Israel. Habla de herodianos, por Herodes el tetrarca. Quiere decir que él estableció lo del imperio romano, lo llevó a Israel. También él tenía su religión. ¿Dónde la tomó? Pues de donde nació. Y para que veamos cómo empieza todo a distorsionarse. Y todo ese tipo de sectas demoníacas, porque no eran de Dios, siempre confrontaban a Jesucristo nuestro Señor. Siempre decían, ¿y por qué esto, Señor? ¿Y por qué esto, Maestro? A Dios no se le confronta, a Dios se le cree. Dice que al que cree todo le es posible, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ya está escrito, ya está escrito. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras se van a cumplir. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dice, hablando de Jesús, dice, Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿De dónde nace la hipocresía? No de tu boca, de lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Porque de la abundancia de la boca habla el corazón. O sea, si tú eres una persona hipócrita, eso es lo que hay en tu corazón. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y pedirle a Dios que nos revele y nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir. Jesús ya sabe quiénes somos. Jesús sabe qué es lo que necesitamos, pero nos enseña y nos da una gran lección. Él nos enseña y dice, buscar su reino y su justicia y lo demás será dado por Él. O sea, ¿tienes hambre y sed de justicia? Ven a mí. Todo va a ser dado por añadidura. Venga a mí el que está cansado y trabajado y lo haré descansar. Ya a veces estamos bien cansados, estamos bien trabajados y todavía queremos hacerlo en nuestras fuerzas. A veces nosotros tenemos, como seres humanos, queremos ser pues que no necesitamos de nadie, pero necesitamos de todos. Es más, necesitamos del alcohólico, necesitamos del drogadicto, necesitamos el que se quede en la calle. Aunque usted no lo crea, a mí me han pasado casos así. Que cuando mi carro se paró, ahí va un alcohólico, un drogadicto a ayudarme a puchar. Cuando menos lo esperamos, de la persona que no espera nada, Dios la pone para que te apoye y te ayude. Todos somos serviciales cuando Dios produce ese querer como el hacer. Dice el versículo 7, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Las reglas, ¿quién las establece? No las establece Dios.
Las reglas las establece un hombre. ¿Qué es lo que hace el católico? Dicen, ¿sabes qué? Al padre no te puedes casar o no te debes casar. Y a causa de evitarles que se casen, ¿qué es lo que cometen ellos? Toman a muchos niños, a muchas niñas, ¿y qué es lo que hacen? Hay mucho pederasta. La Biblia nos enseña que es bueno que se case el hombre, no que esté solo. Tenemos que casarnos, porque uno solo no es uno, es la mitad de uno. Cuando uno se casa en matrimonio dice que no somos dos, somos uno. ¿Para qué? Para formar una familia, si Dios nos lo permite y bendice nuestra vida. En Eclesiastés habla que hilo de 3 cuerdas no se rompe fácilmente. Hablando de Jesús, del esposo y de la esposa. Con Jesús no hay nada que se rompa, porque lo que está en sus manos, dice su palabra, que nada ni nadie lo puede tocar. Con Jesús no hay reglas. Por eso yo les digo, todos tenemos la libertad. Si Dios te hizo libre, ¿cómo te voy a atar? O sea, sería un imprudente. Tú da lo que Dios te ha dado, lo que te puso en tu corazón, haz. Yo no te puedo exigir lo que tú no tienes. Cada quien va a dar lo que tenga de Jesús. Si no tienes a Jesús, ¿qué tienes que dar? Pues nada. Pero si tienes a Jesús, dice, ok, me enseña que Él fue generoso, que Él fue bueno. Pues yo voy a hacer lo que yo creo. Pero cada quien en su medida y en su posibilidad. ¿Sí? Porque hoy en día quieren tomar el control de todos. Y eso no es bíblico. ¿Sí? Cada quien que dé lo que propuso en su corazón. Quiere servir lo que hay en tu corazón o tu servicio que tú quieras dar. O sea, es bonito hablar y platicar y consensar y tomar decisiones, pero no como que la autoridad suprema, no, la autoridad es Jesús. ¿Sí? Nosotros tenemos que caminar y vivir en armonía para que Dios haga bajar su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice el versículo 8, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Cuando tú desechas a Dios, Él te va a desechar a ti también. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? No te necesito, yo voy a hacer lo que yo creo que es conveniente para mi vida, para mi casa. Y cuando tú lo deseches, no te imaginas la tragedia que va a venir sobre tu casa. Porque lo que tú dejes de hacer como cabeza y ayuda idónea, eso va a repercutir en los que vienen detrás de ti. Hablo de tus hijos, de tus nietos, y si tienes más, te hablo de eso. ¿Sí? Es importante que nosotros como cabeza y ayuda idónea sepamos y conozcamos el propósito de Dios para que los que vienen detrás de nosotros sean de bendición, sean de bien para nuestra ciudad, para nuestra colonia, para cualquier lugar donde vayan. ¿Sí? Porque si no, todo va a ser un caos. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Por eso Dios nos enseña a través de su palabra. Corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos un compromiso con nuestros hijos, pero el mayor compromiso lo tenemos con nuestro Dios. Si tú lo amas, tú lo tienes que corregir. Si no lo amas, déjalo. Déjalo. El día de mañana vas a pagar las consecuencias. No podemos dejar a Dios. Él te crió, Él me crió. Él te dio una familia, Él me dio una familia, Él te dio una casa. O sea, todo lo que tú tienes y lo que viene de Él. No viene de que yo soy muy sabio, no que yo estudié. Eso ya queda en segundo término. Pero tenemos que reconocer que nada más somos administradores de lo que Él deposita en nuestras manos. No somos dueños de nada, porque dice su palabra que herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. No son tuyos, Dios nos los prestó
para corregirlos, para dirigirlos, prepararlos y capacitarlos. Y cuando estén grandes, mira, sean la alegría de tu corazón. Hay muchos mares y pares que son la tristeza. Es más, los hijos y las hijas las enferman al padre y a la madre por no corregirlos. No, Dios tiene el control. No, no, mi amado. Usted tome el compromiso y si Dios se los prestó, usted meta regla. ¿Sí? Y a veces creemos que Dios va a hacer todo y no es así. Es como si te dio un hijo, yo no tengo el compromiso de cuidarlo, es tuyo. Igualmente, no podemos decirle, no, Señor, esto te bendijo a ti y ahora a ti te corresponde ya lo disciplinar. Pero si no tenemos a Dios, ¿cómo vas a disciplinar? ¿Cómo vas a corregirlo? ¿Cómo lo vas a enseñar? Es imposible. Y esta gente está a falta de Jesús y quería darle instrucciones de cómo vivir. Así es el mundo. Te dice, salen de para acá. Acá está mejor, mira acá. Hay todo, acá hay libertad, acá hay libertinaje. Tenemos que entender que nosotros somos la novia del Cordero de Dios. Y así como una novia se está preparando para ese encuentro, así nosotros tenemos que prepararnos cada día. Porque Él no viene por una iglesia manchada, con arruga, no. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Dice el versículo 9 y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. ¿Qué es lo que hace el católico? Que hoy es el día de la Virgen de Guadalupe, que hoy es el día de la Virgen. Son puras tradiciones y costumbres. Esas son enseñanzas humanas, pero que a la par también son demoníacas. ¿Sí? Porque no dice que no está infiltrando aquí al demonio, más bien el demonio está en esa persona, en este caso el Papa, porque él quiere ser el Papa, quiere ser el Hijo y quiere ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay un solo Padre y el Padre que tenemos está en el cielo. No hay a quien decirle Padre aquí. Mas sin embargo todos ellos le dicen Padre al Santo Papa. Ellos. Porque son ciegos y están ciegos. Y su palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, Él abre nuestros ojos. Él abre nuestro entendimiento para que podamos hacer lo que le agrada. Y este tipo de doctrinas son demoníacas. Y dicen de Jesús. ¿Sí? Dices tú, pero ¿cómo va a ser demoníaca si están hablando de Jesús? Pues sí, nos meten a Jesús, pero no hacen lo que Jesús les enseña, lo que Jesús nos ordena, lo que Jesús nos demanda. Son mandamientos, aquí no son sugerencias. Un mandamiento es hacer y se acaba. Aquí no es de que si quieres. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Ellos hablan de Jesús, pero ellos ponen lo que quieren y hacen lo que quieren. Y esas son doctrinas demoníacas. Mire, vayamos a Efesios capítulo 2. Versículo 20. Fíjese lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de los Efesios. Y es lo mismo que te dice a ti, me dice a mí, le dice a toda la iglesia de Jesucristo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La piedra es Jesús. ¿Sí? Si nosotros edificamos en la roca, nuestra casa siempre va a permanecer. En el Evangelio nos habla que uno edificó en la arena y otros edificaron en la roca. Los que edificaron en la arena, llegó una tormenta, llegó una tempestad y esa casa fue destruida. Nosotros, como le estamos hablando, estamos en el mundo y vamos a pasar situaciones difíciles.
Van a venir aflicciones, van a venirnos tormentas, van a venirnos situaciones difíciles. Pero dentro de todo Dios nos va a dar la salida. ¿Sí? Si confiamos plenamente en Él nos va a dar la salida. ¿Sí? Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza para resistir la prueba que Él permita que venga en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él es el que lo permite, pero con un concepto de que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Y a veces nosotros queremos depender nada más de nuestra necesidad de Él. Señor, ayúdame, Jesús, dame. Y cuando estamos bien, queremos hacer lo que queramos. Que siempre lo que Dios ha puesto en tu vida, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O para qué lo voy a hacer? Si vas a edificar algo para tu vida, o si va a ser algo para el bien de tu familia, está bien. Pero si va a ser para andar en el bullicio, tienes que pararle. Dios no nos manda eso. La roca es Jesús. Y nuestra casa debe estar cimentada y arraigada en la roca. ¿Sí? Por eso cuando tú tomas la decisión de consagrarte a Dios, tú estableces su reino en tu casa. ¿Sí? Y su reino no hay quien lo penetre, no hay quien entre en él. ¿Sí? De a veces nomás nosotros oramos la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pues nada más lo recitan, pero no lo practican, porque siguen haciendo lo que quieren. Y saben que Jesús no está, su reino no está en ese hogar. Cuando tú te sometes a hacer su voluntad, tú estableces ese reino en tu casa y no hay nadie quien lo penetre. Él va a velar, Él va a cuidar, Él te va a proteger. Él te va a llevar al lugar que Él tiene preparado para tu vida. Eso es lo que yo he aprendido en Él. ¿Sí? Que se haga su voluntad y no la mía. Y me ha llevado a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. Para hacer de bendición. No para estarles pidiendo, no para hacerles una carga. Yo no soy así. Él me ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y todas las pruebas que han venido a mi vida, Él me ha dado la salida. Y si me ha dado la salida, también se la puede dar a ustedes. Dice el versículo 21. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Un templo, nosotros somos el templo del Señor. Se va armando, se va regenerando, se va restaurando. Porque cuando estábamos en el mundo, Satanás nos estaba matando. Que ahora tienes esta enfermedad, que ahora estás débil, que ahora padeces esto. Y cuando llega el Espíritu Santo, Él empieza a regenerar lo que Satanás quería matar, quería destruir. Y eso es lo que hace Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue trabajando, sigue edificando, sigue enseñándonos, sigue redarguyéndonos, preparándonos y capacitándonos. Nosotros somos ese templo. Y por eso tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. En las iglesias dicen, no hay iglesia perfecta. No, pues es lo más fácil. Sigue así como estás. Esfuérzate y sé valiente y vas a ver que sí va a haber crecimiento. Vas a ver que la disciplina sí te va a perfeccionar. Donde no hay disciplina no hay crecimiento. Pero donde hay disciplina hay crecimiento y hay perfección en la vida de la persona. Y no es de mí, es de la palabra de nuestro Señor para la vida de cada uno de nosotros. Dice el 22. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Somos morada. Él mora en nosotros y el día de mañana, si nosotros hacemos lo que le agrada, también vamos a estar con Él. Pero todo lo hace ¿quién? Nuestro Señor, nosotros. Nada más nosotros obedecemos. Y con obedecerlo vamos a llegar a ese destino glorioso y maravilloso de nuestro Señor. En Él también ustedes, dice, hablando de nosotros como iglesia, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
edificados, no destruidos. ¿Sí? Este cuerpo Él lo va edificando en la medida que tú te estás alimentando. ¿Sí? Si Dios nos lo permite, para el próximo mes, Dios me va a permitir cumplir 60 años. 60 años, el 26 de septiembre. Después de todo lo que anduve haciendo. Pero para que vean en Jesús lo que está hablando la palabra. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo vivo. Después de andar haciendo, aquí estoy para ser un testimonio de que en Él podemos, de que en Jesús hay poder. Jesús no es una religión, ¿sí? Y por eso me disciplina y por eso tengo que someter. No hago lo que quiero, no como lo que quiero. No. Porque el día de mañana también vamos a pagar las consecuencias. ¿Sí? Pero nos disciplina porque nos ama. Eso es lo que no ha entendido la iglesia. Nos ama. Si no, no hubiera dado a su Hijo Jesús a la cruz. Pero como la iglesia no lo capta, hace lo que quiere. Yo por eso siempre estoy agradecido con Él. Siempre estoy agradecido. Siempre. No tengo que hacer. ¿O qué le puedo dar? ¿Qué le puedo ofrecer? Si todo es de Él. Lo que hay en mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Y van a ver cómo Dios va a empezar a trabajar en sus vidas. Él es el Dios de paz, no de ansiedad, no de estrés, no de angustia, no. Tenemos al Dios de paz. En Isaías dice que Él es nuestro príncipe de paz, nuestro admirable consejero. El problema es que no prestamos oído, que es lo que nos va a enseñar. Él quiere lo bueno para sus vidas, para sus familias. Si nosotros no prestamos oído, no somos sensibles. Y vamos a terminar en segunda de Pedro. No se dejen engañar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Satanás anda, pero ya sabe que le queda poco tiempo. No podemos decir, ay, ya estoy cansado, ya estoy viejo, ya estoy... No, es cuando más te va a atacar. Porque ya sabe que ya vas terminando tu carrera. Si tú te crees que ya, porque ya estás a una edad avanzada y crees que ya te conviene, no, mi amado, es cuando más nos tenemos que levantar. Porque Él ya conoce nuestro final. Y si nosotros no levantamos, te va a dar zancadilla. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros no desmayemos. Por eso el apóstol Pablo decía que hay que tener que orar, velar sin cesar. ¿Sí? Hay que tener un encuentro con nuestro Dios. Y un encuentro te va a cambiar tu vida. No es el hombre, es Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 18. Y dice la palabra de nuestro Señor así. Dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero está hablando de ese encuentro que Jesús tenía comúnmente con el Padre. ¿Sí? Cuando Él subía al Monte de los Olivos a orar. ¿A quién se llevaba? A Pedro, a Juan y a Santiago. Y eso es lo que está diciéndole ahí a los dispensados. Es lo mismo que le está hablando. Que lo que él escuchó, eso es lo que le estaba transmitiendo a la iglesia. No lo que él en su emoción quiso hablarles, enseñarles, no. Lo que él escuchó. Por eso Pedro siempre era muy intrépido, pero a la vez también a veces se acobardaba. Pero eso es bueno, porque ¿a dónde lo llevó? ¿Sí? A depender de nuestro Dios. Claro, como seres humanos también falló y fallaron todos.
Pero cuando Jesús se les apareció, mira, su vida se las cambió. ¿Y a qué grado? ¿Y a qué dimensión? Que tuvieron que pagar el precio como Jesús lo pagó. ¿Está dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús? Tenemos que prepararnos. Y aquí estamos. No somos cobardes. Somos de los que arrebatamos. Porque Dios tiene sus bendiciones. Dice, nosotros mismos oímos, es lo que estaba diciendo Pedro. Oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Dice el 19, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, va a resplandecer. Él no es tinieblas. Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús, al reino de la luz. ¿Para qué? Ya no va a haber excusas de decir yo no lo sabía, no me dijeron, no. Tú te tienes que ocupar de tu propia persona, conocer el plan y el propósito de Dios. ¿Sí? Nosotros te vamos a apoyar, sí, pero tú eres el que tiene que comer el alimento. ¿Sí? Y eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro. Tiene que resplandecer Jesús en tu vida. Por eso Jesús decía que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cómo vas a resplandecer si no está Jesús en tu vida? Tenemos que reflejar que está Jesús y que en Jesús hay poder. ¿Sí? Y que no nos vamos a dejar amedrentar por aquellos que quieran subyugarnos, controlarnos. No. Tenemos que ser radicales para hacer lo que a Dios le agrada, sin importarnos qué diga la gente. ¿Sí? Porque hay muchas personas que la gente paraliza a la persona. Nosotros vamos aquí al jardín y nos hemos tenido encuentros con personas ahí pero no nos dejamos amedrentar. ¿Sí? Jesús es manso, no menso. Que no aparenten lo que no somos. Somos radicales. Y se los hago ver a través de la palabra. ¿Sí? Yo no me dejo que me intimiden. Si lo hacía para el mundo, lo hago con mayor intensidad para mi Dios. Si cuando andaba en el mundo hacía lo que hacía, ahora lo hago para mi Dios. ¿Sí? Y ya saben, en un tiempo se me quisieron oponer. Hasta me mandaron a los ¿cómo se llama? Me mandaron un día a la guardia. Como que no me intimidan. Ni me van a parar. Porque Dios no me dio un espíritu de cobardía, me dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Y donde quiera voy a hacer lo que a Dios le agrada. Yo no voy a hacer lo que yo quiera. Dice el 20. Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, lo que está escrito, está escrito. Esto no es porque yo digo, yo soy profeta y te digo que aquí nos habla la palabra y este versículo lo deben de apuntar bien. Que no se dejen que los engañen, que va a venir fulano y que es el profeta, que es el apóstol. Eso no es cierto. Todo lo que está escrito ya está aquí plasmado. Ahora para vivirlo, para practicarlo y para enseñarlo. ¿Sí? Tú te tienes que enseñar a tus hijos, tú te tienes que enseñarle a tus vecinos, porque a final de cuentas todos somos iguales delante de nuestro Señor. Y su palabra dice, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice que es el pastor, no dice que es el apóstol. Todos tenemos ese compromiso. ¿Quieres que Dios esté todos los días hasta el fin del mundo? Pues haz lo que te demanda. Y por eso yo estoy cumpliendo. Hablarles allá en la calle.
No, pues es lo más fácil estar aquí encerrado. Tengo de veces que ir a las comunidades y lo hago con gusto, manejando, comprándola, echándole gasolina o llevándoles un alimento. Yo no le soy carga a nadie y nunca lo voy a hacer. Que dijera, "Ay, pues ya vine, hermanos, y ahora tengo a mi proveedor, de él dependo. ¿Sí? Si él me envía es porque él me va a dar. Y así siempre ha sido mi vida como cristiano. ¿Sí? Dice el 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. No es por el ser humano, pero ya todo está escrito. O sea, lo que en su momento el Padre, nuestro Señor Jesucristo, levantó a Isaías, levantó a Jeremías, era por su Santo Espíritu, que de tiempo en tiempo le hablaba a la nación de Israel, que se arrepintieran, que dejaran el pecado. Y ahora viene un profeta y te dice, esto dice el Señor, que te va a ir bien, que te vas a tener una casa, que vas a tener... Son puras mentiras. No es de la carne, es del Espíritu, la revelación. Por eso tenemos que entender quién es el que está hablando. ¿Sí? Porque la medida que nosotros sepamos quién es el que nos está hablando, quién es el que nos está enseñando, vamos a saber si es una doctrina de hombres o vamos a saber si es la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. Porque la doctrina de Jesús te va a dar crecimiento. La del hombre no te va a mantener ahí apático, con la tristeza, con la enfermedad y no pasa nada. Aquí no estamos para eso. Estamos para que Dios cambie la circunstancia de cada uno de nosotros. Que así como la cambió en mi vida, se las cambie a ustedes. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablándonos, enseñándonos, preparándonos, capacitándonos, Señor, para que tu propósito se lleve a cabo sobre tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te doy, amado y bendito Dios, en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, Padre, tuyo es el poder, tuya es la gloria, la magnificencia, por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. Amén, amén y amén.